Bueno, ahora vamos a comenzar con el estudio del capítulo 9, que nos trata acerca de utilizar SQL para implementar lo que es el modelo relacional. Bueno, en lo que es el uso de SQL para implementar la visión relacional, tenemos la estructura de una base de datos hierarchy, que básicamente define en el nivel más bajo las columnas y filas, en el siguiente nivel tablas y vistas, en el siguiente nivel los esquemas, en el siguiente nivel los catálogos y en el siguiente nivel los clústeres o los grupos. Básicamente este esquemita nos dice que el nivel más alto contiene a todos los pequeños esquemas que se encuentran dentro de él. Y nos dice el concepto que las tablas y vistas que comprenden una sola base de datos se recopilan en un esquema. Como aquí vamos a ver, tablas y vistas se comprenden en un esquema, que luego se pueden agrupar en catálogos y luego en clústeres. Bueno, por lo general un catálogo contiene información de lo que se describe en todos los esquemas manejados en la base de datos. Como podemos ver aquí, el catálogo describe todos los esquemas que tiene la base de datos. Ya para nombrar e identificar elementos estructurales se deben de seguir las pequeñas reglitas que se encuentran aquí. Los nombres de catálogo deben ser únicos en su clúster. ¿Y cómo se cumple esto? De la siguiente manera. Ubicando lo que es el nombre del clúster, vendría a ser el clúster al que pertenece, luego el catálogo, luego el esquema y ahí el nombre de la tabla. Asimismo, los nombres de esquema deben ser únicos entre su catálogo, lo que vendría a ser la representación del catálogo y luego el nombre del esquema. Asimismo, los nombres de tabla deben ser únicos en el esquema, como tenemos aquí. Schema name, table name y ya. Y asimismo, los nombres de columnas deben ser únicos dentro de la tabla. Nombre de esquema, nombre de tabla y nombre de columna. O sea, básicamente esto se hace para darle mayor representatividad a cada uno de los campos de un esquema, una tabla, una columna y lo que son los clústeres. Bueno, los nombres aquí que asignan los elementos pueden incluir letras, números, puntos de subrayado como la persona lo desee. Y pueden contener hasta 128 caracteres de longitud, ya que no es necesario trabajar con tantos nombres para denominar lo que es un esquema, una entidad, una base de datos. Ya, aquí se utilizan lo que son la parte de los esquemas. Porque los esquemas representan el diseño general y lógico de una base de datos completa. Como ya vimos en el diseño de Hierarchy, es un contenedor de tablas, vistas y otros elementos estructurales. Bueno, ¿qué son las vistas? Las vistas proporcionan una manera de dar a los usuarios una parte específica de una entidad o un conjunto de entidades en una pequeña sección para que el usuario lo pueda entender de manera más óptima, se podría decir. Por lo general las vistas ocupan mucho espacio en una base de datos, ya que son tablas lo que son temporales que solamente se crean en el momento que se ejecuta la vista y una vez que ya se ha ejecutado ya no se lo vuelve a usar, se borra. Son como tablas temporales. Bueno, aquí tenemos lo que son las tablas, que es la estructura obviamente más importante dentro de lo que es un modelo relacional de base de datos. Y ahí contiene prácticamente todo, incluidos los datos comerciales y el diccionario de datos. Existen tres tipos de tablas, lo que son las tablas temporales locales, las globales, las permanentes y las tablas temporales, que son de donde se derivan las tablas temporales locales. Bueno, las tablas temporales locales son solo visibles para el módulo de programa específico en que se crean. O sea, si se crea una tabla temporal local para la tabla, yo que sé, cliente, solamente va a ser visible para esa tabla. Ya, las tablas temporales globales almacenan en funcionamiento que se almacenan
y están disponibles lo que es para todo lo que es la base de datos y se destruyen una vez que se cierra la sesión de SQL. Y en las tablas temporales permanentes, como obviamente la palabra lo dice, su almacenamiento permanece dentro de la base de datos, así se haya cerrado sesión, se haya vuelto a iniciar, la tabla va a seguir constante a menos que el usuario, ya sea por optimizar el rendimiento de la base de datos, la desee eliminar. Bueno, la creación de índices. Por lo general, la creación de índices se hace de manera automática en lo que es un DBMS. Lo que nosotros creamos o lo que nosotros agregamos un nuevo registro, una base de datos, se está creando un índice para dicho registro, para dicha fila y para dicha columna. Un índice es una estructura de datos que proporciona una ruta de acceso rápido a las filas de una tabla. También podemos crear nuestros propios índices utilizando la sentencia create index on, quiere decir en la tabla en la que se va a trabajar, y con la clave o con el campo que se va a crear el índice para que se haga la referencia. Bueno, los dominios. Como ya vimos en el capítulo número 1, los dominios son simplemente los valores permitidos que tiene un tipo de dato dentro de una tabla. O sea, si es char, ¿cuántos caracteres? Admite solo un carácter. No puedes ingresarle 2, 3, ya que eso dañaría lo que es el dominio del char dentro de una base de datos. Son valores predeterminados. Son como restricciones de integridad para que el usuario no cometa errores logísticos como mandar en un doble una letra, yo qué sé. Son para eso. Ya, los valores predeterminados. Bueno, los valores predeterminados son, como quien dice, valores por default. Creo que aquí en el PDF tenemos un pequeño ejemplo. Son valores que se asignan por defecto cuando, por ejemplo, el usuario no quiere, ya sabe que ese dato no es muy requerido, pero es importante mantenerlo en lo que es la base de datos. Son valores por defecto. Por ejemplo, un valor por defecto es el null. ¿Qué quiere decir null? Que admite valores nulos o valores desconocidos. Por lo general, cuando uno crea una base de datos mediante código, vamos a enseñar aquí un poquillo de código. En realidad, solamente se especifica que si quiere que sea nulo, se especifica. Si no, no se especifica, ya que el DBMS por defecto, o sea, valores predeterminados, ya sabe que por defecto admite valores nulos, como tengo aquí en este script. Vamos a abrirlo con el Postgre. Aquí está. Y vamos a ver lo que es la diferencia de utilizar valores por defecto y nosotros redactarlos técnicamente. Habéis pedidos, esto no importa, vamos a darle OK. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla clientes, tipo entero, not null. Como me puedo dar cuenta, estamos especificando que ese campo ID cliente no puede ser nulo por ningún motivo. Necesariamente requiere del ingreso de un dato dentro de esa columna, de esa tabla. Y es lo mismo con aquí, con nombres clientes. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, apellidos cliente. Solo tiene el tipo de datos que es varchar de 50, pero no es necesario andarle poniendo que sea nulo, porque ya por defecto el DBMS ya sabe que ese valor o lo puedes registrar o no. Entonces, son valores por defecto. A ver si no se dañó a mí este hoy. Creo que no. Bueno, las cláusulas. Bueno, las cláusulas se establecen más en lo que son las
las relaciones de bases de datos. Por ejemplo, cuando se crea una relación de base de datos, se manda lo que se podría mandar es el null, el default, el cascade, el restrict o el que no hace nada. ¿Qué es lo que hace set null? Reemplaza el valor de la clave externa con el nulo. Creo que quiere decir que si, por ejemplo, realizamos la inserción de un dato en una entidad que tiene una relación con otra tabla y no se la especifica en dicha tabla, el DBMS por defecto va a mandar nulo en esa clave foránea. Eso es lo que quiere decir. Bueno, set default es como ya dijimos, vamos a tener un valor predeterminado, ya que cuando el usuario no lo quiera ingresar, le va a mandar por defecto un valor fijo. Cascada. Lo que hace cascada es simplemente que si uno, por ejemplo, actualiza un dato en una tabla, por ejemplo, actualizamos, yo que sé, el número de cédula de un cliente en la tabla cliente. Pero lo tenemos referenciado, por ejemplo, por acá en la tabla pagos, que estamos utilizando esa cédula. En el rol de pago estamos utilizando la cédula de ese cliente anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros modificamos la cédula de ese cliente, vamos a modificar todos los registros que están vinculados con ese cliente. Y lo que vamos a hacer es a generar inconsistencia de datos. Así que por lo general hay que pensarlo muy seriamente cuando vayamos a utilizar lo que son valores o cláusulas en cascada. El restrict. Bueno, el restrict es como ubicar lo que son, podría ser condiciones. Preguntas del lógico, por ejemplo, si el usuario pone esto, va a mandar esto. Si el usuario pone esto otro, le va a enviar estos datos. Técnicamente es eso. Y bueno, y ninguna acción es básicamente si nosotros en la tabla, como el mismo ejemplo, si en la tabla de clientes cambiamos la cédula, ese cambio solo se va a ver reflejado dentro de dicha tabla y en la otra no. Técnicamente es eso. También hay que ver si conviene o no trabajar con ninguna acción. Modificar elementos de la base de datos. Bueno, dice que los elementos de la base de datos son en gran parte inalterables. Y cuando se deseen modificarlos, debe eliminarlos de la base de datos y crearlos desde cero. Ya que técnicamente la modificación de datos en una base de datos es muy complicada, ya que se daña la logística de la base de datos. Y por ejemplo, las características de una tabla se pueden modificar sin eliminar la tabla utilizando la función alter table, y esto es ciertamente comprobable. Bueno, se vendría a ser el estudio del capítulo número 9, ¿no? Vamos a ver un poquillo de código. Vamos a ver en qué DBMS está tratado este código. Constraint. Es SQL, sí. No es PostgreSQL. Bueno, aquí nos dice que utilizar la cláusula foreign key, pero en PostgreSQL no es necesario utilizar dicha referencia forzada, simplemente utilizando lo que es el reference, automáticamente ya el DBMS sabe que nos estamos referenciando de una tabla de otra. Ve cómo está aquí. Entonces, no es necesario utilizar el foreign key, como en otros DBMS, como por ejemplo en SQL Server, que en algunas ocasiones es exigido. Quítame un update cascade, quiere decir que se va a actualizar en cascada y la eliminación va a ser restringida. Esos datos se especifican al momento de crear las entidades o las relaciones, como quieran llamarle, en una base de datos. Bueno, la cláusula única que no vimos en el mapa conceptual básicamente vendría a ser como la cláusula, vendría a ser como una
una clave primaria, ya que son valores únicos. Por ejemplo, una cláusula Unix se le podría ubicar a un número de cédula, ya que un número de cédula no se puede repetir. Son valores únicos. Ahí se puede utilizar lo que es la cláusula Unix, pero técnicamente casi no se utiliza. La instrucción check. Bueno, la instrucción check es para hacer lo que son consultas de datos. Si se cumple esa consulta, se registra el dato, y si no se cumple, no se registra. Básicamente es eso. Por ejemplo, aquí estamos alterando la tabla productor. Que lo que estamos haciendo, le estamos agregando aquí un nuevo campo. Estamos agregando, me he dicho, todos los campos a la tabla productor. Ya que, por ejemplo, si nosotros hemos tenido errores al momento de codificar nuestra base de datos, y que si creamos una tabla sin campos, para no eliminar la tabla y crearla desde cero, podemos optar por esta opción. Utilizar los comandos alter table y asignarle cada uno de las columnas a dicha entidad. Bueno, eso vendría a ser todo el estudio de este capítulo. Muchas gracias.